Chicos, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Iván, Oscar, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buen día. Bien, bien. ¿Cómo están? Me alegro, ¿cómo están? Buen día, profe. ¿Cómo están, chicos? Felicitaciones. Lo primero que les vamos a decir, muchas felicitaciones por el parcial, que les fue excelente. ¿Vieron las notas? ¿Tienen alguna pregunta del parcial? ¿Lo pudieron hacer bien? ¿Cómo están esta semana? ¿Pudieron rendir otras materias? ¿Están bien? Sí, profe, bien. No, recién mañana rendimos una materia. Bueno, muchas felicitaciones, les fue muy bien. Vamos a esperar unos minutitos y vamos a empezar, ¿sí? Con laboratorio de resinas hoy. Ok, profe. Creo que estamos todos conectados, Ivana, cuando vos quieras comenzar. Bueno, perfecto. Ahora comparto la pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, Bueno, bárbaro. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es resinas acrílicas, uno de los materiales que utilizamos en el laboratorio. Les voy a comentar más o menos una introducción del material y después vamos a pasar a la manipulación. Las resinas acrílicas son compuestos orgánicos macromoleculares. Están formados por monómeros que se van a ir agrupando para formar un polímero. En su composición química tenemos la presentación comercial, viene en forma de un polvo y un líquido. El polvo está formado por polimetacrilato de metilo, que sería la base, un iniciador, ya que polimerizan por reacción de autocurado, digamos, en este caso, es el peróxido de benzoilo. Tienen plastificantes y algunos pigmentos. El líquido es un metacrilato de metilo y tiene el activador de la reacción, que es una amina. En este caso, una dimetilparatoluidina. También tiene en su composición un inhibidor o un retardador para que la luz no inactive este líquido.
De todas formas, el líquido viene en un envase metálico que es oscuro, digamos, no permite por ahí el paso de la luz para que no se inactive la sustancia. En este caso, bueno, para lo que nosotros utilizamos las resinas, ya sea para confeccionar provisorios o coronas acrílicas, vienen de distintos colores. En el envase se puede apreciar el color según una escala, o tomamos como referencia un muestrario que puede ser, por ejemplo, acritones, según las distintas marcas, podemos tomar el color en el paciente y en base a eso elegimos el que vamos a utilizar en nuestro provisorio. La reacción que se produce una vez que mezclamos el polvo con el líquido es la polimerización por adición. Se van a ir rompiendo las dobles ligaduras, esos enlaces que se ven entre el carbono y el oxígeno, se van a romper esas ligaduras, van a quedar radicales libres para que se pueda ir agregando el monómero. Entonces de esta manera se van a ir entrecruzando las cadenas y el material va a ir fraguando o endureciendo y va a ser más estable, va a ir fraguando. Bueno, como vimos en la composición, el polvo contiene peróxido de benzoilo, que es el iniciador, y la activación se va a dar, el activador se va a encontrar en el líquido, en el caso de los de autocurado. La activación puede ser a través de temperatura, en el caso de las termocurables, a través de la luz, en el caso de las fotocurables, y a través de una mina, como vimos recién, que son las que nosotros utilizamos en el laboratorio para hacer los provisorios de resinas autocurables. En el caso, por ejemplo, de las termocurables, se utilizan mucho para las bases de prótesis, para prótesis removibles completas o totales, donde la resina se expone a una cierta temperatura. De esta manera se puede activar el proceso de polimerización. Las que se activan, las fotocurables, digamos, hoy también se disponen en el mercado de distintos materiales. Hay algunas resinas bisacrílicas que se utilizan también para provisorios y se polimerizan con la exposición de la luz. Bueno, esta reacción química atraviesa distintas etapas. En una primera instancia se produce una reacción física en la cual se disuelve el polvo en el líquido. Luego se va a pasar a una etapa química, que primero va a ser el estadio arenoso, luego pasamos a la etapa filamentosa, la tercera sería la etapa plástica, que es en la cual nosotros podemos ir moldeando ya nuestro material para adaptarlo a la preparación, que es un tiempo de trabajo aproximado de 5 minutos. Luego pasamos a una etapa elástica, es como que el material busca recuperar su forma anterior, por eso es importante que tenga el provisorio un soporte o nosotros le vayamos dando la forma para que no se distorsione. Y finalmente, cuando atraviesa todos estos estadios, llegamos a la etapa rígida, de aproximadamente luego de los 20 minutos, tenemos una etapa rígida final, que es en la cual vamos a poder aprovechar todas las propiedades por lo cual estaríamos eligiendo este material. Es decir, la resistencia, en esta etapa ya podemos adaptar, pulir, por ejemplo, abrasionar y pulir el provisorio. Mientras se van dando todas estas etapas, durante la polimerización de las resinas también se producen dos fenómenos que son la exotermia y la contracción. La exotermia es la liberación de calor que se da cuando se va produciendo toda esta polimerización, se van rompiendo las dobles ligaduras, se va liberando calor.
Y también se produce una distorsión en volumen, es decir, que se contrae, porque al formarse estos enlaces covalentes se contrae el material. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se ven las diapositivas? Sí, profe. Bueno. Los usos en odontología de estas resinas acrílicas son para prótesis completas y parciales, ya sean los dientes, que pueden ser dientes de stock que vienen fabricados ya previamente según el tamaño, el color y demás, son dientes estándar, están fabricados en acrílico. También las bases de las prótesis, estos se realizan generalmente con resinas de termocurado. Existen también las de autocurado para estas cuestiones, pero tienen algunas desventajas, ya que puede quedar mayor cantidad de monómero residual, lo que provoca generalmente reacciones alérgicas o puede irritar la mucosa. Además, en lo que es resultados finales de abrasión y pulido, siempre son mejores las de termocurado, además de ser un poco más resistentes. Son las de primera elección, pero que sepan también que existen las de autocurado. Bueno, las resinas para reparaciones y rebasados. También podemos realizar los rebasados o reparaciones con resinas termo o con resinas autocurado. Tenemos resinas para realizar cubetas individuales, en el caso de las tomas de impresiones en tramos desdentados, por ejemplo. Realizamos una cubeta personalizada para ese caso, para poder impresionar bien el tejido y poder como que empujar o correr los tejidos adyacentes y poder impresionar bien ese tramo desdentado. Y tenemos las resinas que se utilizan para coronas y puentes provisorios. Estas son las que nosotros trabajamos en el laboratorio. Acá les pongo algunas imágenes. La parte de las piezas dentarias en acrílico. Después tenemos las bases protésicas, en el caso de necesitar hacer alguna reparación, alguna fractura o algún agregado de alguna pieza dentaria. ¿Saben lo que es un rebasado? ¿Me escuchan? ¿Saben lo que es un rebasado, chicos? No, profe. Bueno. El rebasado es el ajuste que se realiza en la parte activa de la prótesis, es decir, en la parte que contacta con el terreno, cuando, por ejemplo, el hueso se reabsorbió con el paso del tiempo, entonces esa prótesis queda como floja, y lo que hago es un agregado de material en esa parte activa para poder ajustarlo, digamos. A eso le llamamos rebasado. Esto nos permite recuperar las funciones, por ejemplo, de estabilidad, que la prótesis no se deprima cuando el paciente mastica, que no se mueva cuando habla. A eso le llamamos rebasado, al ajuste, digamos, de la base. Bueno, vamos. Y en la imagen superior a la izquierda tenemos un provisorio de un puente en acrílico. Digamos, el material que utilizamos en los laboratorios. Lo trabajamos sobre modelos de yeso. Pero hay distintos tipos de técnica para poder realizar estos provisorios.
Yo les voy a mostrar algunas. En la medida que por ahí tengan alguna duda o algo que no se entienda, me pueden preguntar. Bueno, para la manipulación de este material vamos a necesitar una espátula metálica. En este caso les puse la imagen, que es la que utilizamos para los cementos, está de doble hoja. Podemos usar un recipiente como un vaso DAPEN de vidrio, los rígidos que todos conocemos, o también podemos utilizar un DAPEN de goma, que serían estos de color. Necesitamos el avío, digamos, el polvo, con el líquido. Lo ideal del monómero es que puedan conseguirse algún gotero, ya que la mayoría de las presentaciones comerciales no vienen con gotero, entonces tiene una boca ancha que por ahí es difícil de dosificar. Separador de acrílico para colocar en el modelo y nuestro modelo de trabajo. Bueno, nuestro modelo de trabajo sería el positivo de la impresión que nosotros tomamos. Podemos trabajar directamente sobre ese modelo. Muchas veces esto sería a través de una técnica indirecta, es decir, trabajamos el provisorio fuera de la boca. O podemos realizar una técnica directa en el paciente, teniendo en cuenta ciertos recaudos. Hay que ver si el pilar es vital, es decir, si la preparación sobre la que vamos a realizar ese provisorio es un ambiente vital, ya que al liberar esta exotermia puede generar cierta molestia. En ese caso se trabaja bajo anestesia, o en el caso de que sea un muñón no vital, por ejemplo un PERNE. Otra de las alternativas también de las que disponemos hoy es realizar encerados diagnósticos, como vemos en esta imagen de la izquierda abajo. Esto puede realizar el laboratorio, el laboratorista, lo podemos realizar nosotros si tenemos los materiales y el conocimiento. Es que se realiza un encerado, o sea, se utiliza una cera especial y es un diagnóstico, o sea, nosotros lo que hacemos es darle una forma determinada. Hay muchos sistemas también digitales como para poder llegar a esta anatomía dentaria, y en base a ese modelo de encerado diagnóstico podemos realizar el provisorio. Después les voy a mostrar más o menos unas técnicas. Como les decía, tenemos la técnica directa, es decir, sobre el muñón previamente tallado. En este caso también podemos utilizar cápsulas de policarbonato o algunas cápsulas de acetato para poder realizar estas técnicas, además de la técnica mano alzada que se realiza directamente sobre el paciente. Y en el caso de las técnicas indirectas son las que se realizan fuera de la boca, es decir, sobre el modelo. Se puede realizar sobre nuestro modelo de trabajo en yeso o sobre nuestro modelo previamente encerado, para lo cual ese modelo previamente encerado le vamos a estampar, por ejemplo, una lámina de acrílico con la termoformadora, y ahí vamos a tomar esa referencia para realizar los provisorios. Las cápsulas, les voy a mostrar, tienen sus ventajas y desventajas. Tenemos las cápsulas de acetato, son las transparentes. En este caso nos permite a nosotros elegir el color. Como desventaja podemos decir que, bueno, tendríamos que tener gran stock de estas cápsulas para poder elegir el adecuado para nuestro paciente. O en el caso que dispongamos de alguna casa dental cerca, con el modelo podemos conseguir la que necesitamos. Después tenemos las cápsulas de policarbonato, que estas son opacas, vienen con un color ya determinado que nos limita un poco en el uso, si se quiere, ya que tenemos que ver tenemos que ver el color que necesitamos para nuestro paciente. En ambas, lo que se hace es primero seleccionar el modelo ideal, digamos, la cápsula que necesitamos. En las transparentes elegimos el color, realizamos la preparación del acrílico y lo vaciamos dentro de esa cápsula. Luego lo vamos adaptando al modelo.
O en el caso que se pudiera, lo podemos ir adaptando directamente en boca. Obviamente que esto requiere mayor destreza. Previamente tenemos que adaptar esa cápsula, hacerle los recortes gingivales y demás, porque así como viene stock o estándar, no va a adaptar idealmente. Entonces hay que hacerles todo un recorte con una tijerita, luego hacemos el vaciado y lo vamos adaptando al muñón. Las dos de la misma manera. Y la otra técnica es directamente sobre a mano alzada, digamos. Esa se las voy a mostrar al final porque es la que más utilizamos en el laboratorio. En el caso del encerado diagnóstico se puede realizar a través de, como les dije, de una cera especial para encerados. La puede realizar el laboratorista o podemos realizarla nosotros en el caso de saber. También hoy en día disponemos de sistemas digitales que nos permiten realizar todo esto a través de distintos programas. Y lo que hacemos con ese modelo previamente encerado es estampar una lámina fina para provisorios en la termoformadora. O sea, yo coloco el modelo en el centro de la termoformadora y elijo la lámina según el espesor. Para los provisorios necesito una fina, 1 milímetro, por ejemplo, o menos, 0,3. Entonces, estampo esa lámina sobre el modelo, luego realizo los recortes. Lo importante que tengo que tener en cuenta es de recortar la lámina, es decir, la cubetita que me quedó, la cubetilla, la recorto pero respetando toda la anatomía dentaria, o sea, la recorto por encima del margen gingival, para que cuando yo coloque la resina acrílica, adapte bien en toda esa cara, o sea, en toda esa anatomía dentaria previamente encerada. Es diferente el recorte que se realiza, por ejemplo, para las placas de relajación. En este caso tengo que dejar toda la anatomía dentaria cubierta por la placa. Es más, que me genere como una cierta retención, para que la resina respete esa anatomía. Bueno, en este caso lo que se está realizando con la cubeta es un vaciado, o sea, se coloca toda esa resina bisacrílica que es para provisorios. Es un avío que viene en la forma de presentación de cartucho. Lo voy a colocar en la pistola o en el aparato de automezcla, como hacíamos con las siliconas. Ese cartucho en la punta se articula ese dispositivo de automezcla, todo muy similar a las siliconas livianas. Y una vez que gatillo el dispositivo de automezcla, voy realizando todo el vaciado según las piezas que yo quiero confeccionar mi provisorio. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Si tienen alguna duda me preguntan. Gracias. Se va Vale. entendiendo. Bueno, entonces, en la imagen de abajo a la izquierda lo que está haciendo es presionar, digamos, con esa cubetilla. Esperamos unos minutos. En este caso, generalmente hay que darle polimerización, hay que iniciar la polimerización con luz y luego lo retiramos. Se retiran los excesos y tenemos confeccionado el provisorio. Luego pasamos a en este caso no necesitan tanta abrasión y pulido, digamos, pero también se le puede dar un pulido final. Como desventaja, digamos, de este sistema, se desperdicia un poco de material, ya que en la punta de automezcla quedan restos de material que se desecha. Los costos, lógicamente, son otros. Y bueno, la mayor necesidad de uso de aparatología y demás, que esto hoy en día los laboratorios disponen de todas estas alternativas, o sea que nos facilitan mucho el trabajo, ya sea para pedirle que nos realicen estas cubetas para provisorios, no necesitamos por ahí nosotros tener la termoformadora,
pero bueno, necesitamos más aparatología también para poder confeccionarlos. Lógicamente esto, bueno, estéticamente queda mucho más natural, se puede lograr mejores propiedades ópticas y demás con estos materiales. Otra alternativa para confeccionar los provisorios es tomar una impresión. Tomamos la impresión sobre el paciente, o sea, sobre el terreno previamente, tallado, realizamos un vaciado, o sea, un positivo, y lo que podemos hacer sobre ese positivo es el encerado, como yo les había dicho, o podemos mandar a realizar el encerado. Luego, sobre ese modelo encerado, en lugar de realizar lo que dijimos anteriormente, la cubeta con la lámina de acrílico, podemos tomar una impresión sobre ese modelo encerado. La técnica sería como que similar, pero con otro material, digamos. En lugar de estampar la lámina de acrílico, impresionamos ese modelo encerado, por ejemplo. Y sobre ese negativo que obtuvimos, o sea, esa impresión del encerado, hacemos un vaciado de la resina auto y podemos ir adaptando al modelo tallado. Pues en este caso necesitaríamos un modelo donde tengamos el positivo fiel del terreno, es decir, donde yo tenga, por ejemplo, ese muñón tallado. Y otro modelo sea un duplicado en el cual yo realice el encerado. Sobre ese modelo en el que realice el encerado, tomo la impresión y voy a trabajar sobre el modelo número 1. Voy a posicionar esta impresión con el material y lo voy a ir adaptando hasta que el material vaya pasando por todas las etapas que mencionamos de la polimerización y podamos llegar a la etapa rígida. Lo que me sirve en este caso de tener la impresión, o sea, el material sobre un soporte, es que voy a ir conservando la forma. A la medida que vaya pasando, por ejemplo, por la etapa elástica, hasta llegar a la rígida, no se va a deformar. Voy a tener siempre esa referencia de la anatomía dentaria con la cual enceramos. En este caso no podríamos utilizar resinas que necesiten cierta activación con la luz, o sea, de fotocurado, porque la luz no va a atravesar la impresión, el material de la impresión. Por eso sí lo podemos utilizar, ese tipo de resinas lo podemos utilizar con las juguetillas de acrílico transparente. Bueno, los provisorios que realizamos en el laboratorio, que son a mano alzada con acrílico de autocurado, vamos a repasar los pasos. O sea, la manipulación necesitamos el instrumental y los materiales que mencionamos anteriormente, es decir, un vasodapen que puede ser rígido o los de goma, una espátula metálica y necesitamos el avío del polvo con el líquido, el monómero, un gotero, de ser posible, además el separador de acrílico para el modelo. Bueno, lo que hacemos primero es colocar ese separador para que no se nos vaya pegando, que no sea fácil poder ir retirando, ya que nosotros lo que queremos buscar es una línea de entrada para nuestro provisorio. Si nos queda muy retentivo nos va a costar retirarlo, o por ahí puede pegar al modelo y nos cuesta sacarlo. Colocamos primero el polvo en el vasodapen, en la cantidad suficiente según la cantidad de piezas que tenemos que realizar. Puede ser la construcción de una sola corona provisoria, puede ser un puente de 3 piezas, por ejemplo. Entonces colocamos el acrílico necesario y de a poco vamos agregando el monómero. Luego realizamos la mezcla hasta que se sature el polvo con el líquido y lo podemos tapar o dejar en reposo unos segundos para que vaya atravesando todas esas etapas que mencionamos.
La etapa ideal para trabajar es la etapa plástica. Dejamos pasar, digamos, la etapa filamentosa. Siempre manipulamos contra las paredes del vaso tratando de evitar que se pegue. Por eso también es muy útil el dappen de goma, porque me permite a la vez ir amasándolo y no se va a pegar el material a las paredes. Entonces, una vez que atravesé el estadio filamentoso, lo puedo amasar, digamos, en ese periodo plástico, y lo puedo ir adaptando sobre el modelo que tiene el positivo, digamos, la preparación dentaria, donde ya le colocamos el separador de acrílico. Entonces lo puedo ir adaptando, muy importante ir adaptando los sectores interproximales. Si no tengo el modelo troquelado, es decir, no lo puedo retirar para adaptar las caras interproximales, tengo que ir pasando un hilo dental o puedo ir con una espatulita de hoja fina, por ejemplo un Goodson, tratar de ir adaptando los sectores interproximales. Porque lo que yo quiero es que mi provisorio llegue hasta el inicio del hombro, digamos, hasta el hombro de la preparación. Queremos proteger esa preparación hasta que tengamos la restauración definitiva, o sea, la corona cerámica, por ejemplo. Entonces necesito que este provisorio cumpla con ciertas características. Bueno, una vez que lo voy adaptando, que va pasando por la etapa plástica, hay un momento en el cual va a haber como una recuperación elástica, que yo voy a notar que el material tiende a salirse o querer separarse del modelo. Esa es la etapa elástica, y es cuando más tengo que insistir en la adaptación, o sea, volver a sostenerlo con las espátulas, que no se separe del modelo, digamos. Bueno, en la medida que yo voy haciendo esto, voy retirando, como que voy, saco y voy volviendo a colocar el provisorio sobre el modelo. Saco y vuelvo a colocar, para asegurarme que adapta correctamente y que lo puedo retirar. Antes de que llegue a la etapa rígida, está bueno y es práctico que podamos retirar algunos excesos con una tijera, porque por ahí todo lo que no retire en esta etapa plástica, después lo voy a tener que retirar con abrasión, con el motor. Bueno, y una vez que llegamos a la etapa rígida, pasamos a lo que es abrasión y pulido. Ahí les puse unas imágenes, algo medio esquemático de cómo podemos realizarlo. Con el material ya en el estadio plástico, podemos amasarlo y colocarlo sobre la preparación, es decir, sobre el modelo, y vamos adaptando, muy importante, los sectores proximales, como se ve en la imagen 2. Al finalizar y llegar a la etapa rígida, ya sea con el motor colgante o con una pieza de mano, voy dándole la anatomía dentaria, o sea, realizo el tallado de la cara oclusal. Puedo realizar el tallado, puedo repasar un poco los contornos, tanto por vestibular como palatino-lingual, para que no quede un provisorio con tanto material, que por ahí al paciente también le puede molestar eso. Si bien es un material que en espesores delgados no resiste tanto, o sea, no lo puedo dejar de 1 milímetro al acrílico, siempre va a ser más grueso que si hablamos de metal, por ejemplo, pero bueno, tampoco que tenga un perfil muy emergente para que al paciente no le moleste. Realizo todo el tallado de la cara oclusal y controlo la oclusión, en el caso de que lo voy probando en boca, en el caso de que tenga que realizarle algún desgaste, o si no, esto lo puedo realizar luego de cementado. Y por último, la parte del pulido. Lo importante de la abrasión y el pulido también es que la superficie quede lo más lisa posible para que no retenga microorganismos, que no quede una superficie áspera. Y es muy importante también al momento de la dosificación que coloque una proporción adecuada de polvo líquido para que no haya exceso de monómero. O sea que el monómero puede irritar la mucosa, por ejemplo, el monómero residual. Al haber mucho monómero va a ser mayor la contracción y además me va a quedar un resultado final con una superficie bastante porosa. Bueno.
En la imagen superior les pongo un ejemplo de que, si, bueno, supongamos que no retiramos todo ese exceso, como les dije con la tijera, ahí lo que vamos haciendo con un lápiz es marcar la terminación de nuestro provisorio, o sea, el límite de nuestro provisorio, que tiene que coincidir, o coincide, digamos, con el hombro de nuestra preparación. Entonces, lo vamos delimitando con lápiz y luego retiramos todos los excesos. Con algún fresón vamos retirando todos los excesos y por último pulimos para darle brillo. Algo muy importante es la parte acá de labración, no solo para retirar los excesos, sino, como les decía, para que la superficie quede más lisa, que no me retenga tantos microorganismos, tanta placa, ni que dificulte la higiene del paciente. Y por último, el pulido final. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Se entendió el tema? ¿Cómo confeccionamos los provisorios en el laboratorio, en clase? ¿Quieren que repasemos alguna diapo? Todo bien, profe. Bueno. Perfecto. Bárbaro, Ivana. Entonces vamos a ver un poquito los laboratorios que hicimos para mostrar un poquito qué hicieron los chicos el año pasado. Así complementamos, ¿sí? Vale. Vamos a compartirles laboratorios del año pasado. Me dicen si lo pueden ver bien. Bueno, vamos a ver un primer grupo. Les voy a mostrar cómo lo hicieron. Vamos a pasar la parte teórica. ¿Sí? Acuérdense que todas las veces realizamos un PowerPoint de cada laboratorio. Y vamos directamente a la manipulación. Como les decía Ivana, ahí están todos los elementos que utilizaron para la manipulación. El vasodapen, el separador, ¿sí? Un modelo, pinceles para separar, ¿sí? Y la resina, ¿sí? Polvo y líquido. Van a ir viendo cómo la van a ir preparando. Ellos sacan fotos de cada paso. Ahí empezó con la mezcla. Como les explicaba recién Ivana, comienzan con la mezcla, comienzan a espatular en el vasodapen y comienzan las distintas etapas que se van viendo una vez que se manipula la resina. Fíjense cómo cuando levantan la espátula, recuerden que, como les decía recién, eran arenosas, filamentosas. Fíjense en la consistencia cuando se levanta la espátula en la foto superior, ¿sí? Como de filamentos. Después viene la etapa plástica, que es la etapa de trabajo. Como les decía Ivana recién, 5 minutos tenemos. Y la elástica y la rígida, ¿sí? Ahí van viendo cómo, fíjense, cómo va pasando por las distintas etapas, que si nosotros no lo realizamos en la etapa correspondiente, miren la foto inferior, ya la consistencia, ¿sí? No es la adecuada. Después empiezan a moldear ese provisorio, a darle forma cuando está en la etapa correcta, lo empiezan a colocar en la foto inferior para adaptar, sobre todo, como les decía recién, en todos los márgenes, ¿sí? Para realizar la corona, para que cubra bien todos esos márgenes. Recuerden que esto es el provisorio para una corona definitiva, tenemos que cuidar muy bien todos estos márgenes gingivales mientras esté la definitiva. La adaptan lo mejor posible para después no tener que pulirla tanto, con la mejor forma que puedan darle. Ahí también con un poquito de monómero le pueden dar un poquito de forma, ¿sí?
También le podemos dar forma un poco a la cara oclusal. Y fíjense cuando la retiran en estos márgenes, ¿sí? Que van a quedar bien adaptados y después hacemos el pulido en la etapa rígida, para que no haya excedentes, que esté bien adaptado, que no produzca problemas en la encía del paciente. Y como les decía también, los fenómenos anexos, que son la exotermia, que les decía Vivana, que se da por la energía que está acumulada en los monómeros al desdoblarse, las dobles ligaduras que generan en forma de calor. Nosotros sabemos que esto se va a producir, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de técnicas directas e indirectas, en este caso, en el laboratorio, la técnica indirecta, si lo llegamos a realizar sobre un paciente, tenemos que tener en cuenta que va a haber una liberación de exotermia, entonces también puede producir sensibilidad y dolor. Y también otro fenómeno anexo es la contracción que se genera por el paso de líquido a sólido, ¿sí? A través de enlaces covalentes. Muy bien, vamos a ver otro grupo, como para ver qué también hicimos en laboratorio. Vamos a pasar también la parte teórica y vamos a la manipulación. Como les decíamos, con espátulas metálicas, vasodapen, el acrílico, el monómero con gotero, el separador y el modelo de trabajo. Acá también van a ver que ellos siempre hacemos una mesa de trabajo, ¿sí? Acá la mezcla del monómero y polímero. Acá vemos cómo empiezan a amasarla, ¿sí? Para darle la forma. Acá tenemos el modelo que previamente le hicimos un tallado como para poder hacer esa corona en esa pieza dentaria, y la adaptación de esa corona provisoria. Decíamos que hay técnicas directas, como decíamos, sobre el muñón tallado, con las cápsulas que les mostraba Ivana, las cápsulas de acetato puede ser una opción, y la indirecta sobre un modelo de trabajo, que es lo que realizamos acá. Puede también ser un encerado diagnóstico, lo que veían hoy temprano, y posterior adaptación del muñón. ¿Sí? Vamos a ver otro grupo. En este caso vamos a pasar también toda la parte de teoría. Y vamos a ver la manipulación. Ahí tienen de nuevo todos los elementos para la manipulación, ¿sí? Vemos técnicas directas e indirectas y los pasos que ellos fueron haciendo para esta corona provisoria, que como les decíamos, para repasar, colocamos separador de acrílico en el modelo de trabajo, colocamos acrílico suficiente en el vasodapen, agregamos monómero con el gotero, mezclamos, tapamos para que libere el calor, amasamos en el periodo plástico, dejamos que pasen todas estas secuencias hasta el periodo plástico, lo adaptamos, abrasión y pulido, ¿sí? Entonces, fíjense cómo fueron haciendo los distintos pasos. Primero pusieron el separador en las fotos, luego comenzaron la mezcla, ¿sí? De la resina en el vasodapen, pasaron por los distintos periodos hasta que pudieron hacer la manipulación en el periodo plástico y la colocaron en el modelo y la adaptaron. También dijeron los usos, como les decía Ivana hoy, para prótesis completas y parciales, reparación y rebasado de prótesis, cubetas individuales, coronas y puentes provisorios en prótesis fija, ¿sí? Y vamos a ver el último, que vamos a pasar también la parte de teoría. Bien, ahí vemos de nuevo la mesa de trabajo, ¿sí? Manipulación, nuevamente. Ellos pusieron las medidas que colocaron, en este caso 3 medidas. Por supuesto tenemos que ver el tamaño, qué provisorio tenemos que hacer, o tenemos que hacer un puente. Ahí vemos la cantidad de resina que vamos a utilizar.
9 gotas de monómero y 3 medidas en la espátula de polvo pusieron ellos. Espatularon contra las paredes, dejaron tapado 1 minuto aproximadamente, después llegaron a la fase plástica, ¿sí?, en la cual amasaron y lo llevaron al modelo y copiaron la forma anatómica la más preciso posible. Fíjense cómo hicieron con separador de modelo, en el modelo, luego hicieron la mezcla, espatularon, amasaron, adaptaron, recuerden adaptar bien en los márgenes, hicieron también una pequeña forma en la caroclusal, y luego, fíjense cómo esperaron que pase la etapa rígida, retiraron y pulieron. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, chicos, de todo lo que hablamos hoy? ¿Lo entendieron bien? Si me permite, me voy a hacer una aclaración. Sí. Cuando estamos haciendo la mezcla, digamos, del polvo con el líquido, es muy importante que no queden restos, o sea, no queden los restos alrededor del Appen, que formemos una mezcla única con todo el material, porque después se va a ir endureciendo, entonces después no lo puedo unir. Si me quedaron restos alrededor del vaso de Appen, no lo puedo después unificar. Eso lo tengo que retirar como exceso, digamos. Si no, lo ideal es que unifiquemos todo de entrada, ¿eh? En la medida que van pasando las etapas, no lo podemos volver a unir. Y por otro lado, cuando voy adaptando ese provisorio, como veíamos recién en los modelos, si me falta material, puedo esperar después a la etapa rígida, por ejemplo, cuando ya formé la coronita, y hacerle un rebasado, o sea, un ajuste. Preparo material nuevamente en menor cantidad y lo voy adaptando si me faltó, por ejemplo, algún margen o algún detalle. Eso nada más. Perfecto. Muy bueno tenerlo en cuenta. Perfecto. ¿Alguna duda de todo esto, chicos? No, profe. ¿Lo entendieron bien? Recuerden que Sí, también está... algunas palabras para repasar. ¿Cómo? Algunas palabras y temas igual hay que repasar. De entender se entiende perfecto. Solo hay que repasar para no olvidarnos. Porque entender entendemos, pero después decirlo de memoria es otra cosa. Me alegro mucho. Bueno, tienen el capítulo también en el libro. Los temas que ya rindieron, ¿los fueron viendo del libro también? ¿Cómo pudieron estudiarlos bien? Sí, estudiamos del libro y los Power también. ¿Ninguna duda del parcial? ¿También? No, profe, todo bien. Muy bien, bueno. Entonces, nos vemos el próximo miércoles con Laboratorio de Ceras, que nos va a dar Oscar. Y que estén muy bien, que tengan muy, muy linda mañana. Cualquier duda, ustedes saben que nos escriben, me escriben durante la semana, me preguntan. Vayan leyendo los temas, como dicen, porque una vez que los damos, es interesante que después lo vean del libro, así lo terminan de complementar. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien, que tengan muy linda mañana. Gracias, profe. También Ivana y Oscar, que estén muy bien. Hasta el Gracias, miércoles. igualmente. Que tengan un buen día hasta el miércoles. Chao, Hasta luego. chao. Hasta el miércoles.